frecuencia relativa acumulada es simplemente la frecuencia absoluta acumulada dividido el total, que es esto, o sea, el 67% de las veces, de las mediciones que hubo de redes topográficas, el 67% de las veces hubo entre 1 y 3 vértices geodésicos. ¿Sí? Bueno, y así sucesivamente. ¿Se entiende esto? Sí, profe. Entonces, Sí, profe. perfecto. Disculpen que sea tan reiterativo con las preguntas, pero es por una cuestión de como no veo nada, solo mi pantalla, no sé si no puedo ver la cara de ustedes, si se está entendiendo, si no se entiende nada, así que por eso insisto en preguntar. Bueno, entonces en el inciso A nos pedían el diagrama de barras y el de Pareto. Vamos a hacer primero el de barras, que ya sabemos hacerlo porque lo hicimos en el ejercicio 1 y en el 2. Para hacer el gráfico de barras con las frecuencias absolutas, ¿sí? Lo podríamos hacer con las relativas, que ya vimos que la única diferencia es los valores entre los que está el eje vertical. Entonces la frecuencia, acá, el gráfico de barras, fíjense que para la clase, las veces que apareció el 1 era 3 veces, entonces eso está representado acá, las veces que hubo un vértice geodésico ocurrió 3 veces, y así sucesivamente. Para la cantidad de veces que aparecieron 2 vértices fue 9 y así sucesivamente. Y ahora vamos a ver cómo se construye el diagrama de Pareto que hice acá. Vamos a ir mixando los ejercicios con las definiciones para repasar. Fíjense que vimos que un gráfico de barras era asignarle a cada clase, asignarle un rectángulo. Los histogramas era simplemente un gráfico de barras, pero en vez de asignarle un rectángulo o una barra a cada clase, se le asignaba un intervalo, ¿sí? O agrupábamos varias clases. Y ahora fíjense que un diagrama de barras, donde representamos las frecuencias acumuladas, o sea, hay que representar frecuencias acumuladas, y aparte las ordenamos decrecientes, ¿sí? Bueno, eso es un diagrama de Pareto, ¿sí? Hacer las frecuencias acumuladas de manera decreciente, ¿sí? Entonces, un diagrama de Pareto es, fíjense que acá hicimos las frecuencias acumuladas, ¿sí? Yo acumulé de esta manera, ¿sí? Acumulé o sea, vi cuántas había solo un vértice, habían 3, cuando había 1 o 2 vértices hay 12, cuando hay 1, 2 o 3 vértices es 20, y así sucesivamente. Entonces los representé de esta manera. O sea, de la clase 1 a la 6, que es que esté todo, o sea, que haya 1, 2, 3, 4, 5 o 6 vértices, eran las 30 mediciones, ocurrió eso, porque iban entre 1 y 6, los vértices que aparecían, es 30. Bueno, la cantidad de veces los ordené. El diagrama de Pareto tiene que ser barras decrecientes, ¿sí? Bueno, cuando habían entre 1 y 5 vértices, 29, entonces está este. Cuando hay ¿cuántas veces hay entre 1 y 4 vértices? Era 26, y así, ¿sí? Este es el diagrama de Pareto. ¿Está bien? Una observación que hay es que otra forma que uno podría acumularlos es, bueno, o sea, simplemente eso, que acá los ordené del 1 al 6 y conté así la frecuencia absoluta acumulada. Uno podría elegir de otras maneras, pero el diagrama de Pareto tiene que ser así después, de manera decreciente. ¿Se entiende el diagrama de Pareto? Es para frecuencias acumuladas. Sí. Bárbaro. Bueno. Y ahora vamos a seguir con el inciso B, en el que nos pedían que calculemos la media y la mediana, ¿sí? Y acá voy a responder una pregunta también que me habían hecho antes de empezar a grabar sobre cómo hacer con la mediana. Como les dije, vamos a ir mixando un poco con la teoría. Fíjense que uno, cuando hace un conjunto de mediciones, ¿sí? Después es como que, bueno, tiene varios datos y uno los necesita trabajar con esos datos. Bueno,
uno trata de ordenarlos de algún modo y tratar de sacar algunas conclusiones, algunas inferencias. Entonces, existen ciertas medidas sobre esos datos. Y lo que vieron en teoría es que esas medidas, bueno, hay descentralización, de posición, de dispersión y de forma. ¿Sí? Ya vamos a ir viendo cuáles son cada una, para qué sirven. Entonces, por ejemplo, descentralización, ¿sí? Que el objetivo es tener, bueno, valores entre los cuales se encuentran las observaciones. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, algunas medidas de centralización son la media aritmética, que no es otra cosa que el promedio. ¿Sí? La media aritmética es el promedio. Una cosa, después les voy a subir también, hice un archivito donde están todas las formulitas, ¿sí? Pasadas en limpio por si les sirve. Bueno, entonces, las medidas de centralización que hay es calcular el promedio y otra es calcular la mediana muestral. Que la mediana simplemente es el valor que, si los ordenamos a todos nuestros datos de menor a mayor, es el dato que está en el medio, ¿sí? O sea, ordenamos todos los datos, el valor que está en el medio. Ocurre algo, que es lo que preguntó una compañera al inicio, que bueno, la cantidad de datos puede ser par o impar. Si es impar, es fácil tomar el valor del medio porque va a haber un valor del medio. O sea, si tengo 3 datos, tengo el dato 1, el dato 2 y el dato 3, entonces el dato del medio es el dato 2. Pero si tengo 4 valores o una cantidad par, ¿sí? Por ejemplo, tengo el dato 1, el dato 2, el dato 3 y el dato 4, ¿cómo sé cuál es el valor del medio? No hay ningún valor del medio. Los del medio serían el dato 2 y el dato 3. Entonces, si tengo una cantidad par, para calcular la mediana, tomamos el promedio de los dos valores medios, ¿sí? En este caso el 2 y el 3, entre el dato 2 y el dato 3. Vamos a ver en nuestro ejemplo cómo calcular el promedio y cómo calcular la mediana. El promedio, ¿sí? O sea, tengo todos los datos, es sumar todos los datos y dividirlo por la cantidad de datos. Tenemos 30 datos. Acá voy a hacer las cuentas. Si teníamos el promedio, es sumar todos los datos y dividirlo por la cantidad total. Si teníamos 30 datos, así que vamos a tener que dividir por 30. Y yo lo que hice acá, fíjense, déjenme mostrarles. Primero, lo que hice fue, acá los ordené, a los 30 datos los ordené de menor a mayor para poder calcular la mediana, ¿sí? Estos son los 30 datos tomados. Entonces, fíjense que lo que debería hacer es 1 más 1 más 1 más 2 más 2 más 2 más 2 y así, hasta más 3 más 3 más 3 más 4, bueno, más 5 más 5 más 5 más 6, ¿sí? Y dividirlo por 30. Simplemente lo que hice, voy a ver, espero no confundirlos, es como que acá, porque está anotado así, por lo siguiente. Fíjense que el promedio sería anotar, sería sumar. Fijémonos cuántas veces está el 1. 3 veces el 1, también se pueden fijar en eso en la tabla de frecuencias, el 1 apareció 3 veces, entonces es 1 más 1 más 1 más, bueno, cuántas veces apareció el 2, pero fíjense que esta parte simplemente, bueno, puedo sacar factor común y hay 3 veces el 1, entonces el 1 apareció 3 veces, que es lo que está acá. Y en vez de poner ahora más 2, todas las veces que está, más 2, como sé que apareció 9 veces por la tabla de frecuencias absoluta, simplemente pongo el 2, apareció 9 veces, ¿sí? Por eso está esto acá. Bueno, y lo mismo con el 3 y demás, ¿sí? Entonces, simplemente, eso a veces se llama por ejemplo, la forma de calcular la media ponderada. Uno puede, bueno, contar cuántas veces apareció cada uno de los valores, ¿sí? En este caso, perdón,
El 1 apareció 3 veces, entonces 1 por 3, más el 2 apareció 9 veces, entonces 2 por 9 y así. ¿Sí? Ese es simplemente el promedio. Bueno, me da 90 sobre 30, que es 3. ¿Sí? El promedio es 3. Les quiero mostrar también que en Excel hay una función que es el promedio. Insisto, como yo lo tengo en inglés, es average, pero es simplemente la palabra promedio en inglés. Calcula el promedio entre los valores que vos le asignés. Yo tenía los datos acá entre A2 y A31, entonces me da el promedio de eso y es, perdón, acá, el promedio me dio 3, ¿sí? Bueno, ahora queremos calcular la mediana. Para calcular la mediana hay que ordenarlos, como decía ahí en la teoría, de menor a mayor, todos los datos, y ver los datos del medio. Fíjense que tenemos 30 mediciones, de la entrada 1 hasta la entrada 30 mediciones, que es esta. Entonces fíjense que los valores del medio son la entrada 15 y la entrada 16. ¿Sí? Esos son los valores del medio. ¿Está bien? No hay un solo valor en el medio. Es lo que yo les decía. Si tuviera 3 valores, por ejemplo, estos, si tuviera solo 3 mediciones que fueran estas 3, bueno, el valor del medio es muy fácil, la mediana, porque es esta, la que está entre medio. Pero si tengo 4 mediciones, ¿cuál es la mediana de estos dos? No lo sé. Entonces lo que se hace es las dos del medio, calcular el promedio. Entonces en este caso el promedio sería 7, la mediana sería 7 en este caso. ¿Sí? Bueno, entonces, borro esto. Entonces acá quedó un poco fácil porque, bueno, justamente los dos valores del medio son 3, el promedio entre 3 y 3 es 3. Así que, bueno, la mediana es 3. Y fíjense que también acá les quiero mostrar que en Excel hay una función para calcular la mediana. Vos le decís, bueno, la función es median en inglés. Median. Profe, una pregunta, ¿cómo calculó el promedio? Disculpe. Y el promedio entre dos. Está bien, fíjense, el promedio entre dos. El promedio, ¿cuál decís? ¿El promedio total? Claro, el que mostró ahí abajo. No, ese no, ese. Ahí está. Esto es, el promedio se suma todo. ¿Sí? Se suman todos los valores, es lo que les decía acá, se suman todos los valores. Es como cuando calculas el promedio de tus notas. Si tenés un 8 y un 10, tu nota promedio es un 9. ¿Sí? Sumás y dividís por la cantidad. Claro, ahí está. ¿Entiendes? Sí, ahí está. Bien. Bueno, y acá digo, para la mediana, si uno tiene, creo que había puesto estos valores, no me acuerdo, pero no importa. Digo, para calcular la mediana tiene que ser, cuando uno los ordena de menor a mayor, el valor del medio. ¿Sí? Bueno, pero si es una cantidad par de datos, fíjense que acá tengo 4 datos, entonces no hay un valor del medio, tengo 2 valores en el medio, que son estos 2. ¿Se entiende esto? Entonces, la mediana tengo que hacer el promedio entre los 2 valores del medio. Si los 2 valores del medio son 4 y 10, el promedio es 4 más 10 es 14, dividido 2 es 7. En este caso la mediana sería 7. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Sí, profe. La mediana es el valor cuando los ordenamos de menor a mayor. ¿Sí? Es el valor que quedó en el medio. Bueno, en este caso tenemos 2 valores que están en el medio porque es una cantidad par de datos. Tengo 30 datos. Entonces el dato 15 y el dato 16 son los del medio. Calculo el promedio entre estos dos, pero el promedio entre 3 y 3 es 3. Así que esa es la mediana, ¿sí? Esa es la mediana. Bueno. Y, perdón, acá vamos a seguir el práctico. Entonces ahora nos piden que encontremos los 3 cuartiles y comparar con el ítem anterior. ¿Sí? Vamos a ver qué son los cuartiles. Vamos a ver que hay otro tipo de, fíjense que, bueno, tenemos las medidas de centralización, que son estas, y tenemos algunas medidas que se llaman de posición, ¿sí? Se llaman medidas de posición, que es estudiar posición relativa de los datos, ¿sí? Dentro de un conjunto.
¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, los cuantiles lo que nos dicen es, una vez ordenados de menor a